Ya, entonces lo que estábamos hace un rato era en que para el caso del péndulo, la ecuación que lo describe en el caso de pequeñas oscilaciones, entonces es esta ecuación que está acá arribita, ¿cierto? Junto a donde el omega al cuadrado, el numerito que acompaña a la parte lineal de la ecuación, está dado por raíz de g partido por l, mientras que para el caso del resorte, la ecuación que lo describe es esta, pero ahora, donde en el caso del resorte, el numerito que acompaña la parte lineal de la ecuación está dado por raíz de k partido por m. Fíjense que la física, al final, el origen físico de las oscilaciones, en un caso tiene que ver con esto y en otro caso tiene que ver con esto. ¿Sí? O sea, en un caso, para el caso del resorte, como dijimos, el periodo y a su vez la frecuencia angular y todo eso depende de la masa y de la rigidez del resorte, mientras que para el caso del péndulo, fíjense que depende de la gravedad y del largo del resorte, del péndulo. ¿Sí? Entonces, si uno quiere hacer ahora analogía clara entre estos dos sistemas, es la siguiente. Po. Cuando yo pensaba en un resorte que estaba completamente estirado, por ejemplo, respecto a su posición de equilibrio, tal cual lo muestra la figura de la derecha, entonces eso es equivalente entonces a que el péndulo esté en su ángulo máximo. A medida que entonces el resorte se empieza a comprimir, entonces, por ejemplo, pasa justo por su posición de equilibrio. En el caso del resorte, la posición de equilibrio corresponde al largo natural del resorte. Recuerden, dijimos, todos los resortes tienen un largo natural. Entonces, el punto de equilibrio en el caso del resorte corresponde cuando el resorte pasa por su largo natural y está aquí. En el caso del péndulo, sería obviamente el punto de equilibrio del péndulo es el punto de más bajo, por cierto, es cuando teta vale 0. Después, ¿qué pasa? El caso del resorte, entonces sigue moviéndose, tiene inercia, ¿cierto? Sigue moviéndose hacia la izquierda y llega a un punto de máxima compresión. Cuando llega a este punto de máxima compresión, entonces quiere decir que llegó a este teta, en este caso mínimo o máximo, si uno mira solo el valor absoluto, ¿cierto? Pero por el otro lado. Y después vuelve el ciclo de nuevo. Entonces aquí la comparativa es como bien evidente, ¿sí? Entonces, si uno recuerda, ¿cuál sería la solución de esta ecuación que está acá? Ya ni siquiera tengo que demostrarla, por cierto, la ecuación es la misma, así que la solución de esa ecuación va a ser teta de t igual a coseno de omega t más phi. Es la misma ecuación que antes. Como es la misma ecuación, es la misma solución. Ojo que aquí, tanto a como phi van a depender de distintas formas, obviamente dependiendo de las condiciones iniciales. Eso es algo que vamos a hacer más adelante. ¿Sí? Lo mismo acá, en la solución de esa ecuación es la misma, es a coseno de omega t más phi. Es la misma, ¿sí? Pero ojo, el omega para el caso del resorte es este, el omega, el caso del péndulo es este otro. ¿Sí? Son claramente distintas porque, como digo, el origen de las oscilaciones es distinto. En este caso, para el caso del resorte, tengo una fuerza elástica que es el origen de mi oscilación, mientras que para el caso del péndulo es la componente de la gravedad la que me tira hacia el centro, para un lado y para el otro, para un lado y para el otro. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos, o no? ¿Sí? Ya. Existe más. Voy a mostrar este otro más y el otro se lo comento solamente. Nosotros ya sabemos sólidos, ¿cierto? Entonces veamos qué pasa para un sólido, el cual ocurre lo siguiente. Tengo algo chiquitito. A ver. Eh, pucha, no sé qué les puedo mostrar. El libro de mi hijo. ¿Ya? Ven el libro, ¿cierto? Esto es un sólido, ¿cierto? Es un sólido en el plano, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si es que yo le pongo aquí mis dedos? Van a representar como el eje este que estoy mostrando acá. ¿Sí? Entonces, si tengo un pivote, digamos que está acá, entonces el sólido va a poder hacer esto, ¿cierto? Entonces, esto es un sólido porque es un cuaderno, no es una partícula puntual, ¿cierto? Es un libro. Entonces, ¿qué va a poder hacer esto, ¿cierto? Si yo aquí tiene un punto de equilibrio, si yo lo muevo un poquito, va a empezar a oscilar, ¿cierto? Entonces uno sabe que, y eso es lo que se conoce como péndulo físico. El péndulo, como el de toda la vida, sería este, ¿cierto? Una masita puntual colgando en una cuerda, ¿cierto? Aquí no hay cuerdas, es el sólido mismo por el que yo la atravieso, ¿cierto? Por un eje, en este caso aquí está representado por mis dedos, puede estar en cualquier punto del sólido, ¿cierto? En la punta, aquí al medio, donde sea,
Entonces, si yo lo perturbo, ahí tiene un punto de equilibrio. Si yo lo perturbo un poco, esto va a empezar a oscilar, ¿cierto? Eso es lo que va a hacer. Entonces, eso es lo que queremos describir en este caso que está acá. A diferencia del caso del péndulo de toda la vida, ¿cierto? Donde lo que me sirve aquí para describir es una pura partícula puntual, así que eso solo lo describo por un ángulo teta. En este caso, ¿qué es lo que voy a ocupar para describir el movimiento del péndulo físico? Es la posición del centro de masa. Entonces, supongamos que tengo este objeto raro que tengo acá y cuyo centro de masa está ahí, en donde está marcado ese punto. Entonces, yo para describir cómo se mueve este objeto voy a ocupar el ángulo phi, tal cual lo muestran ahí, que me va a decir la posición del centro de masa respecto a la vertical. ¿Sí? Ya no es la posición del puntito, por cierto. Ahora lo que tengo, como tengo un sólido, tengo que decir qué punto es el que voy a describir del sólido. Pues el borde que ya me sirve aquí por conveniencia. El que voy a describir va a ser la posición del centro de masa. Si sé dónde está el centro de masa, dado que es un sólido, voy a saber dónde están todo el resto de puntos, ¿cierto? Pero así que me sirve describir lo del centro de masa. Como nosotros ya sabemos esto, digo, si yo quiero describir esto, lo que va a hacer es una rotación al final, ¿por cierto? Rotación de sólido se describe mediante el torque. ¿Cuál es la única fuerza así que me está haciendo torque? Recuerden aquí, si tengo un pivote, obviamente tengo una fuerza aquí de reacción para cualquier lado, por cierto, que nunca sabemos para dónde va, pero tengo una fuerza de reacción. La otra fuerza que está importante, obviamente, es el peso. La única que hace fuerza, que hace torque, entonces es el peso. Entonces, si yo llamo tal cual está aquí en el mono, si yo llamo D, aquí hay un error de notación, ese es D minúscula y ese es D mayúscula, pero es el mismo, ¿ya? El mismo D, ¿ya? Entonces, la única fuerza, como les digo, que hace torque es el peso. Por lo tanto, ¿cómo se calcula? Digo, fuerza por distancia por el seno del ángulo. Entonces, tengo la magnitud de la fuerza, mg. La magnitud de la distancia va a ser la distancia que hay entre el pivote y el centro de masa, o sea, esa distancia D. Como dije, D minúscula, D mayúscula, en este caso da lo mismo, por el seno del ángulo, ¿cierto? Entonces, como sé ya rotaciones, ¿cierto? De torque igual I por alfa, entonces I por alfa sabemos que es teta 2 puntos, por lo tanto la ecuación a la que llego es esta que está acá. Entonces, nuevamente decimos, esta no es movimiento armónico simple, porque no es la ecuación que la definimos así. Pero, nuevamente, si yo hago esta que se llama aproximación de pequeñas oscilaciones, aproximación de pequeñas oscilaciones, o sea, quiere decir, voy a considerar que el péndulo se mueve solamente poquito respecto a su punto de equilibrio, que los ángulos de los que se va a mover son poquitos, entonces puedo hacer esta aproximación que está acá, cuando la meto en la ecuación, nuevamente llego a la ecuación que está. Sí es movimiento armónico simple, pero solo en el caso de pequeñas oscilaciones donde esta aproximación es válida. En este caso ahora, fíjense que el numerito que me va a acompañar ahora al ángulo teta, recuerden que ya hice la aproximación ahí de seno de teta por teta, ahora esto es lo que voy a definir como omega al cuadrado, ¿cierto? Eso es lo que defino como omega al cuadrado. Así que es lo que está acá, ¿sí? Ahora entonces, en el caso del péndulo físico, ¿qué es lo que me va a determinar al final el periodo? Recuerden que el periodo, por ejemplo, es 2pi partido por omega, ¿sí? Donde el omega va a ser dependiendo de cada sistema físico que yo esté considerando, ¿sí? En el caso del péndulo físico, entonces, fíjense que depende de la masa del sólido, de la gravedad, de la distancia que hay entre el pivote y el centro de masa y además del momento de inercia. ¿Eso qué quiere decir? Si yo vuelvo al caso del cuaderno, si el centro de masa así al ojímetro va a estar ahí, por cierto, en el centro del libro. Entonces, si yo pongo mis dedos acá, la distancia va a ser entre el centro del libro y dónde está mi otro dedo. Ese sería el D que tengo que poner acá. Entonces, fíjense que aquí me dice que el omega aumenta con esa distancia. Entonces, mientras más lejos esté del centro de masa, en este caso el centro de masa, como les dije, al ojo va a estar por ahí por el centro, ¿cierto? Esto no es uniforme ni nada, pero más o menos. Entonces, si a esa distancia se refiere en un caso práctico, entre el centro del objeto, si es que fuera uniforme, y donde yo pongo mis dedos o donde atravieso esto como si fuera un pivote, un eje en torno al cual el objeto puede rotar.
¿Sí? ¿Se entiende, chiquillo, no? Entonces, fíjense que ahora tenemos tres cosas: resorte, péndulo y péndulo físico, donde los tres casos cumplen esencialmente la misma ecuación. Entonces, todo esto que vimos, la solución va a ser en todos los casos a coseno de omega t más phi, donde el omega que tenga mi ecuación va a estar determinada por la física propia de cada sistema. ¿Sí? Existe un último caso, esto lo voy a pasar más rápido porque quiero explicar menos en detalle la cuestión, donde también existen oscilaciones. Y esto esencialmente, aquí tengo un adaptador, por ejemplo. Imagínense que esto fuera, eh, no sé, como un yo-yo, no sé. Nunca tengo nada aquí para mostrar, pero hasta la wincha yo creo que funciona. Sí, esto es. Mire, tengo una wincha acá. Si es que la wincha tiene, si yo la roto aquí en torno a su propio eje, fíjense que yo empiezo a torcer esto, queda como oscilando, ¿cierto? Porque como que la torcí. Eso es lo que caracteriza lo que se llama el péndulo de torsión. Si yo agarro esto como si fuera un elástico o una cuerda a la cual yo la puedo enrollar, entonces, y olvídense aquí de la física, esto da lo mismo, también llega una ecuación del mismo estilo. También el ángulo que me describe si me muevo para allá, para acá, para allá, para acá, también sigue la misma ecuación de movimiento armónico simple. ¿Sí? Donde aquí el omega va a depender de otras propiedades. Aquí tiene que ver con la rigidez de esto, si es que es más o menos rígido. ¿Sí? Pero existen entonces un montón de problemas en la naturaleza donde cumplen todos con esta misma ecuación. Entonces, en la próxima clase igual le voy a pedir a Miguel que haga más problemas de, a partir de ejemplos mecánicos que ustedes conocen, que encuentren ecuaciones de este estilo y que calculen. Fíjense que el periodo siempre va a estar dado por 2pi partido por omega, donde el omega va a ser dependiente de cada situación. Entonces, si yo les digo ahora, tengo una situación que es así, tengo una masita, no sé qué, y está conectada por, no sé, aquí hay una mesa, no sé, aquí hay una mesa y hay otra masa colgando. Ese es un problema que no es el mismo que vimos antes. Entonces yo les podría preguntar ahora cuánto vale el periodo de oscilaciones de este sistema. Entonces, y si les digo que ese vale m mayúscula, o sea, m minúscula y m mayúscula, por ejemplo. ¿Sí? Hay otro ejemplo en el libro, en el Serway, que es como una combinación entre un péndulo y acá creo que hay un resorte, entre un péndulo y un resorte. No me acuerdo cómo es el mono, pero hay un problema que es así. Entonces, a partir de ecuaciones ahora de sistemas mecánicos, donde ustedes tengan que ocupar sumatoria de fuerza igual a m por a, donde ustedes tengan que ocupar sumatoria de torque igual I por alfa, entonces encontrar una ecuación, por ejemplo, de este estilo, y que con eso digan, cada tantos segundos el sistema vuelve a su posición, por ejemplo. ¿Sí? Quiere decir que encontraron el periodo. Sé que ahora fue todo bien como de explicar cosas. En la próxima clase espero hacer yo problema. Igual le voy a pedir a Miguel que haga problema, es la ayudantía del lunes. Así que espero que vayan quedando cosas más claras. Acá tengo otro ejemplo donde tengo que calcular, por ejemplo, el punto de equilibrio. Así que, bueno, vamos a seguir. Por ahora prefiero dejarlo hasta acá. Creo que fue bien densa la clase. Así que eso. No sé si hay dudas, chiquillos, respecto a lo que vimos hoy día o no. Recuerden, en la clase del martes les voy a mostrar, hoy día, mencionando lo que comenté al comienzo, les voy a resubir la guía de laboratorio. Van a tener 3 semanas desde hoy día para entregarla y el martes voy a explicar al comienzo brevemente cómo se ocupa el programita que tienen que ocupar para hacer el análisis del video. ¿Sí? Ya, chiquillos, si no hay preguntas, nos vemos. Que estén bien, que tengan un buen fin de semana. Chao, profe. Chao, chao, chiquillos. Chao, profe.